Bienvenido a un nuevo video. Vamos a trabajar con límites infinitos y para lo cual estaremos trabajando con un ejemplo. El ejemplo dice encontrar el límite de 1 sobre x cuadrada cuando x tiende a 0, si es que existe. Veamos la solución a este ejemplo. Conforme x se acerca a 0, x cuadrada también se acerca a 0. Es decir, que si nosotros metemos un valor cercano a 0 en esta función, el valor obtenido se hace cada vez más grande. Aquí tenemos una tabla en donde proponemos diferentes valores de x cada vez más cercanos a 0 y el resultado de evaluar en la función 1 sobre x cuadrada es el siguiente. Primero tenemos 1, 4, 25, 100, 400, etc. y sigue creciendo. De hecho, al analizar esta función de manera gráfica tenemos este comportamiento en color azul, que es la función, y vemos cómo la función al acercarse al valor de x igual a 0 o al acercarse a 0 comienza a crecer indefinidamente, es decir, comienza a crecer cada vez más y más y más, tanto que se aproxima a una consideración de que sea infinito. Es decir, el evaluar en la función x cuando tiende a 0 no se aproxima a un número fijo, sigue creciendo infinitamente. Por lo tanto, se considera que el límite de esta función cuando x tiende a 0 no existe. Y para indicar el comportamiento de este tipo de funciones se expresa de esta forma. El límite de la función cuando x tiende a 0 es igual a infinito. Como nota, esto no quiere decir que estemos considerando el infinito como un número, ni que el límite exista. De hecho, no existe. Lo que significa es que se expresa de esta forma para que se entienda o que se dé a entender que el límite de esa función se puede hacer tan grande como queramos siempre y cuando nos acerquemos al valor de 0 cada vez más. Por lo tanto, el comportamiento de ese tipo de funciones en los que al evaluar valores de x más cercanos cada vez al valor establecido y no encontramos un valor fijo, es decir, que se comienza a incrementar cada vez más y más y más, se expresa de esta forma. El límite de la función f de x cuando x tiende a un valor a es igual a infinito, para indicar que los valores de f de x tienden a ser cada vez más y más grandes o crecen sin límite a medida que x se acerca más y más al valor de a. Como definición tenemos lo siguiente: sea f una función definida por ambos lados de a, excepto posiblemente en la misma a, entonces el límite de f de x cuando x tiende a es igual a infinito. Significa que los valores de f de x pueden ser arbitrariamente grandes, tan grandes como queramos, siempre y cuando tomemos a x lo suficientemente cerca de a, pero nunca igual a a. Aquí tenemos el ejemplo de esta función que mientras yo me acerque más al valor de 0, más grande será el valor de y o f de x. Otra notación que se puede utilizar es esto: el límite de f de x cuando x tiende a igual a infinito también se puede expresar así: f de x tiende a infinito cuando x tiende al valor de a. Una vez más, el valor de infinito no significa que sea un número, simplemente la expresión indica que el valor de f de x crece o tiende a ser hasta infinito porque no podemos definirlo con un valor constante o con una constante. Otro tipo de comportamiento similar es el siguiente: cuando tenemos una función que al evaluar el valor de x cada vez más cercanos al valor de a, empezamos a obtener valores cada vez más pequeños, o es decir, comenzamos a tener negativos cada vez más grandes, o comienza a decrecer la función cada vez más y más y más, y por lo tanto se escribe de esta forma: el límite de f de x cuando x tiende a es igual a menos infinito. Significa que los valores de f de x pueden ser negativos arbitrariamente grandes o cada vez más cercanos al menos infinito, considerando que x tiende a, pero nunca igual a. Es decir, es el comportamiento contrario del anterior, menos infinito. El símbolo del límite de f de x cuando x tiende a igual a menos infinito se puede leer como el límite de f de x cuando x se aproxima a es infinito negativo, o f de x decrece sin límite conforme x tiende a. Como ejemplo tenemos esta función: si yo le pongo un valor de x igual a 1, voy a obtener un resultado. Si le pongo 0.1, voy a obtener un resultado menor. Si le pongo 0.01, un resultado todavía menor, y entonces comienzo a obtener valores cada vez más pequeños, tanto que tienden a o se considera como menos infinito o infinito negativo.
y se pueden expresar de muchas maneras diferentes. También aplica los límites laterales. Podemos tener estas expresiones. Límite de f de x cuando x tiende a por la izquierda puede ser infinito, o puede ser infinito negativo o menos infinito. Y también por la derecha. Límite de la función cuando x tiende a por la derecha puede ser infinito o menos infinito. Aquí tenemos el ejemplo anterior. Esta primera gráfica representa el límite de la función f de x cuando x tiende a por la izquierda, es decir, viene por aquí, es igual a infinito, es decir, comienza a crecer cada vez más y más y más sin límite. Cuando nos acercamos por la derecha, tiene este comportamiento, nos acercamos por la derecha pero sigue creciendo y tiende a infinito, o se considera como infinito. También tenemos el límite de la función cuando x se tiende a por la izquierda, como tiende o se aproxima cada vez valores más pequeños, se considera menos infinito, y también por la derecha. Como definición, la recta x igual a, es decir, esta línea rosa que tenemos aquí, se le llama asíntota vertical de la curva y igual a f de x, si al menos una de las siguientes afirmaciones son verdaderas. ¿Cuáles son las afirmaciones? Son las siguientes: el límite de f de x cuando x tiende a es infinito, o el límite de f de x cuando x tiende a por la izquierda es infinito, o por la derecha también es infinito. Y lo mismo aplica para valores de infinito negativo o menos infinito. El límite de la función cuando x tiende a es menos infinito, o cuando tiende a por la izquierda es menos infinito, o cuando x tiende a por la derecha también es menos infinito. Es decir, esta línea rosa que se llama asíntota vertical es una especie de barrera, si queremos decirlo así, que la función nunca puede tocar. Se aproxima lo más posible a ella, pero nunca alcanza a tocar ese valor. Se le llama asíntota vertical debido a que es una línea vertical que la función nunca puede cruzar. Se acerca siempre lo más posible a ella, pero nunca alcanza a tocarla. Y con eso terminamos la explicación de la definición de límites laterales. Vamos a ver un ejemplo relacionado con límites infinitos. El primer ejemplo dice encontrar el límite de esta función cuando x tiende a 3 por la derecha y el límite de la misma función cuando x tiende a 3 por la izquierda. La solución consiste en lo siguiente: si x tiende a 3 con valores mayores que 3, entonces el denominador x menos 3 es un número positivo muy pequeño y 2x está muy cerca de 6, así que el cociente de esa función es un número positivo muy grande. Es decir, si yo evalúo con valores cercanos a 3 por la derecha para x, por ejemplo 4, 3.5, 3.2, 3.1, es decir, me voy acercando a 3 pero por la derecha, mi comportamiento de función va a ser el siguiente. A lo mejor aquí está el x igual a 5, 4, 3.5, 3.4, 3.3, 3.2, 3.1, etc. Pero comienza a incrementarse el valor de la función y igual a 2x sobre x menos 3 de esta manera. Ahora, ¿qué pasa con la aproximación por el lado izquierdo? Cuando yo me aproximo a 3 pero por la izquierda, es decir, a lo mejor valores de x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.99, comienza a tener este comportamiento. Si yo lo grafico, comienza a descender cada vez más. Entonces el comportamiento de esta función es el que se muestra con las líneas azules. Del lado derecho de x igual a 3 se comporta de esta forma hacia arriba, pero del lado izquierdo comienza a disminuir cada vez más. Por lo tanto, se dice que el límite de la función cuando x tiende a 3 por la derecha es igual a infinito, pero el límite de la misma función cuando x tiende a 3 por la izquierda es infinito negativo o menos infinito, debido a que el comportamiento es hacia abajo. Y entonces tenemos que x igual a 3 yo no puedo colocarlo en la función, porque si yo coloco x igual a 3 aquí, tendría 3 menos 3, que sería una división entre 0, lo cual indefine la función. Esto quiere decir que como yo no puedo colocar x igual a 3, esto se convierte en una asíntota vertical, es decir, una línea que pasa por x igual a 3, desde menos infinito hasta infinito, que la función no puede tocar o igualar, porque, como vimos anteriormente, se forma este comportamiento. Se acerca lo más posible, pero nunca puede ser igual a x igual a 3. El segundo ejemplo que tenemos es el de la función tangente de x, que nosotros sabemos que es igual a seno de x sobre coseno de x. Entonces, si yo analizo esta función, coseno de x no puede ser igual a 0 porque indefine la función. Por lo tanto, si yo me aproximo a ciertos valores para x,
me voy a dar cuenta que el comportamiento de la función es el siguiente. Por ejemplo, para menos 3 pi medios o 3 medios de pi negativos, como en este caso, si yo me aproximo por la derecha, voy a tener este comportamiento para la función tangente. Y para menos pi medios, por la izquierda voy a tener este comportamiento que crece hasta infinito, pero por la derecha disminuye hasta menos infinito. Para pi medios, por la izquierda voy a empezar a crecer cada vez más, pero sin tocar pi medios, y por la derecha disminuye. Y para 3 medios de pi, por la izquierda se comporta de esta forma. Entonces aquí vamos a identificar varias asíntotas verticales, básicamente menos 3 pi medios, menos pi medios, 3 medios de pi, y todos los múltiplos de esos valores van a formar asíntotas verticales. Por lo tanto, el límite de tangente de x cuando x se aproxima a cualquiera de estos valores no existiría, debido a que tenemos asíntotas verticales que evitan que la función toque esos valores. Pero dependiendo si nos acercamos por la izquierda o por la derecha, vamos a tener límites iguales a infinito o menos infinito. Hay que darle valores a la función para encontrar el comportamiento de la misma. Y otra función muy común es la función logaritmo, como la que tenemos aquí, logaritmo natural de x. Cuando x se aproxima a 0 por la derecha, tenemos una asíntota vertical. Es decir, esta función se acerca lo más posible al eje y o a x igual a 0, pero nunca lo toca. Entonces se convierte en un límite igual a menos infinito. De manera que lo conveniente aquí es identificar esas asíntotas verticales para posteriormente analizar el comportamiento de la función.